Y volvemos con Marcelino Perelló. El mejor ejemplo, sin embargo, que se me ocurre de sincretismo, no es religioso, sino lingüístico. Fíjense bien qué fenómeno más curioso. En México utilizamos la palabra gis para referirnos al instrumento sobre el que se escribía, deberé decir, porque ya prácticamente no existen aquellos viejos pizarrones más que en las escuelas, y ni siquiera ahí. Usamos la palabra gis, que viene del latín gish, que significa yeso. Usamos la palabra en latín. Y sin embargo, en España usan la palabra tiza, dicen ellos, que es de origen náhuatl. Fíjense cómo se produce este intercambio de vocablos, esta permutación de términos, de manera que nosotros adoptamos la forma europea, latina, mientras que los conquistadores, los españoles, adoptan la forma náhuatl, mexica, americana. Hoy hay otro ejemplo muy interesante. ¿Sí conoces cómo se dice frijol en francés? Frijol en francés. Haricot. Dime. Haricot, y ese viene de ayocote, que es como llamaban al frijol en México. Haricot, efectivamente. Haricote. El ayocote que venden allí en Morelos es el haricot francés. Frijolote. Ah, eso lo desconocía y es efectivamente muy interesante, porque el que llegue a España un término mexicanáhuatl se puede medio entender, pero que llegue a Francia es muy notable, ¿no? Pero ¿será que se produjo un intercambio lingüístico o será que por alguna razón extraña? Aquí alguien me decía que en México decimos sepa la bola. Así es. Que venía también del léxico francés. Sí, ¿cómo se diría en francés? No sé. No, ahí sí desconozco. Sí, no sé. Sepa la bola. Sí, no sé si ya no se dice. Oye. Sería je ne sais pas. Je ne sais pas, no sé, sí. Y que aquí lo tradujeron los mexicanos como sepa la bola. Sepa. Ah, qué notable, qué bonito. Déjame aprovechar. Ah, sí, bueno, lo de mariachi también, que viene de allá y que se habla de mariachi, que se habla de tantas formas, pero nosotros la adoptamos y el mariachi toca con alegre son. Así es, porque tocaban las bodas, se supone, ¿no? Durante el Segundo Imperio. Así es. Pero el punto es, pues, que la lengua da lugar a estos fenómenos sincréticos de intercambio entre un idioma y otro, o dentro del mismo idioma, dentro del mismo español, entre una cultura originaria y otra. La fuerza con la que el español fue impuesto en nuestro país hace que la mayoría de las palabras que utilizamos provengan de la lengua de los conquistadores. Nosotros hablamos en español, pero no, es que la palabra que nosotros utilizamos con más frecuencia para insultar, que no voy a decir, es una palabra que, contrariamente a lo que dice Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, proviene del argot gitano de España y que allá prácticamente ya no se usa, y en cambio aquí es una vigencia total. Ya se dan cuenta ustedes de qué palabra
y de qué verbo y sus derivados estoy hablando, ¿no? Entonces, el enfrentamiento que se da sin amortiguamiento entre la costumbre sajona del Halloween, que estaba prevista para dar miedo, pero pues ya no da miedo, da risa. Aunque sea hay películas de estas de terror que se exhiben esos días especialmente, y la costumbre mexicana que no quiere dar miedo. Los muertos en México no dan miedo, los muertos en México son venerados. La celebración mexicana del Día de Muertos es estrictamente opuesta a la celebración gringa. Los muertos en México son amables. Y por eso todavía existe la costumbre. Esta noche pasada, muchas familias se fueron a cenar, con el frío que está haciendo, a los panteones, a cenar y a beber con los muertos queridos, fíjense bien, ¿eh? Es decir, a los muertos se les quiere, no se les rehuye. Por eso son fieles. Exactamente, son los fieles difuntos. Y la lucha que se da entre los dos paradigmas culturales es una lucha decisiva. En ese sentido, México tiene la responsabilidad de ser una marca, es decir, un territorio limítrofe de contacto con otra cultura. La frontera que existe entre México y Estados Unidos, la enorme frontera de 3.000 kilómetros que nos separaba, porque pronto ya habrá más mexicanos del otro lado de la frontera que aquí, pero esa frontera es la única que hay en el mundo en donde el primer mundo y el tercero se encuentran. En ningún otro lado del planeta se encuentran el primer mundo y el tercer mundo. Entonces, México, nuestro país, constituye una auténtica muralla, un baluarte de defensa cultural, obviamente, defensa militar no podemos serlo, pero de defensa cultural de valores diametralmente opuestos entre los muertos y las brujas. Dejemos a los muertos tranquilos después de esta noche de jolgorio que les impusimos y volvemos a hablar mañana. Bueno, yo les quisiera preguntar, ¿qué referencias habrá para distinguir si lo nuestro es anterior al Halloween o si Halloween es anterior a esa costumbre que existe en Veracruz de cantar el viejo y de cantar naranjas y limas? Limas y limones. Sí. La rama. Y que piden, y que cuando no piden, dejan la maldición sobre la familia. Cuando no dan, llega la rama, se pone frente al domicilio aquel, y si no quieren dar nada, por lo pronto hay una befa en cuartetas muy dura. ¿Cómo dice? Bueno, según allí se improvisa, a los que no dieron dinero, a los que no dieron licor, y entonces sigue la rama casa por casa. Que son No se bola de improvisa no sé qué. nada, ya todo está. Incluso lo cantan a coro. Pero esto es mucho más antiguo, porque esto viene de la México prehispánico. Es ancestral. Sí, y la versión actual del Halloween, pues es del siglo XIX, esa costumbre de ir por casa y disfrazarse, eso surge en Estados Unidos del siglo XIX. Claro, la tradición del Halloween sí es vieja, es la víspera de Todos los Santos, el día que salían las brujas en la Edad Media, y era un día terrible, como el día de San Juan.
y el 1 de mayo eran días muy celebrados por la antigua religión del dios cornudo y de la diosa blanca. Ya se acordó Tomás de Bueno, una pero cuarteta. esa es la respuesta. No dio dinero y le echan brava y dice desde la casa, naranjas y limas, limas y limones. Si quieren dinero, trabajen. Bola de